Muy buenas tardes, señor secretario. En el Senado de la República celebramos su presencia, sobre todo para reflexionar de manera colectiva de cuál es el comportamiento de la economía de nuestro país. El pasado 8 de septiembre fue entregado por usted a la Cámara de Diputados el paquete económico proyectado para el 2018. El monto que ascienden los ingresos y egresos es de poco más de 5.2 billones de pesos, 2.2% mayor al del año 2017. De acuerdo a los criterios generales de política económica, se estima un crecimiento del Producto Interno Bruto para el 2018 en un rango de 2 a 3%, inflación de 3% y tipo de cambio 18 pesos por dólar. Señala usted en el proyecto de presupuesto de egresos que asciende a 5.236.4 miles de millones de pesos. El gasto programable crece en 7.3% en términos reales. Los ramos administrativos disminuyen su gasto en 2.8%. En su reciente comparecencia en la Cámara de Diputados dice que desde que presentamos el paquete, el entorno ha cambiado. Embates de la naturaleza han dejado de sentir su presencia. Sin embargo, casi al final de su presentación mencionó: este es un paquete responsable para darle certeza y estabilidad a los mexicanos. Doctor Mitt, ¿cuál sería una propuesta del Ejecutivo que permita hacerle frente a esta situación que vivimos? Se lo pregunto porque tiene que ver con el crecimiento económico en una coyuntura de emergencia nacional que hoy estamos viviendo. Ciertamente, nuestra economía sigue creciendo pese a un entorno internacional complejo. El proyecto de nación y los cambios estructurales, como lo ha mencionado con todo detenimiento, implementados por la administración, ya empiezan a blindar a la nación. Los 2 primeros trimestres, el Producto Interno Bruto creció el 2.8% y 1.8% en cifras originales, lo que arroja un crecimiento en el primer semestre anualizado de 2.3% y de 3% con cifras estacionales. Usted afirma con toda razón que nuestra economía muestra 30 trimestres consecutivos de crecimiento económico. El empleo en la administración del presidente Peña Nieto llega a casi 3 millones, mejorando el ingreso real de los trabajadores en 12% y el mercado interno y el consumo privado sigue consolidándose. Los choques externos no han tenido el efecto negativo que tuvimos en el 2016. No obstante que recientemente se vive una coyuntura política interna y los ya acostumbrados desplantes en las declaraciones del presidente Trump, amenazando retirarse de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y que han causado una ligera depreciación de nuestra moneda con respecto al dólar del 4% en los últimos 15 días. Asimismo, es de destacar que la deuda pública total en términos históricos de los recursos financieros del sector público cerrará en 2017 en 48% del PIB, 2% menos que en el 2016. Reconocer también que las calificadoras, como ya se ha señalado, de Standard & Poor's y Fitch mejoraron la calificación de nuestra economía de negativa a estable. Bajo este nuevo desafío de emergencia nacional, la posibilidad de que Estados Unidos se retire de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, el relevo del doctor Agustín Cárcel el próximo mes como gobernador del Banco de México, podrían, señor secretario, considerarse señales de incertidumbre a los mercados que perciban alterar la política monetaria con una inflación que se ubica por arriba del 6.5%
35% y la tasa de interés de referencia 7.25%. De igual forma, ¿espera usted que para este año alcancemos el 2.5% de crecimiento del PIB y para el 2018 el 3%? Finalmente, señor secretario, en un esfuerzo de hipótesis, ¿cómo se imaginaría usted nuestra economía de no haber llevado a cabo las reformas estructurales, entre otras, la hacendaria, la financiera, la de telecomunicaciones? Y quisiera de manera especial si nos destaca su impacto en el campo que hoy crece el doble de la economía nacional y que en gran medida ha sido consecuencia de la consolidación de la reforma hacendaria, la reforma financiera, y que han crecido de manera muy simbólica. Por sus respuestas, muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias, señor senador. Tiene el uso de la palabra, señor secretario. Muchas gracias al senador Gerardo Sánchez. Me permite yo con el planteamiento hacer varios comentarios. Uno tiene que ver con la rigidez y la dificultad que implica los ajustes en el presupuesto, y eso tiene que ver también con muchos planteamientos que aquí se han hecho en términos de cómo hemos venido ajustando el gasto. Son más o menos 5.2 millones de pesos los que implica el presupuesto de este año. En grandes números, más o menos el 30%, 1.5 millones, se van en participaciones y aportaciones. Más o menos otro tanto se van en el pago de pensiones y en el costo financiero de la deuda. Más o menos 1 millón de millones en lo que gasta Pemex, el IMSS, el ISSSTE y CFE. Eso quiere decir que los 5.2 millones, menos de uno, se van o corresponden a los gastos administrativos. Y es sobre ese tenor, sobre ese rubro, sobre ese espacio presupuestal que se han venido haciendo los ajustes necesarios para poder llevar a cabo y cumplir con el programa de consolidación fiscal. El grueso del apoyo o el grueso del esfuerzo en materia de consolidación fiscal se ha venido haciendo a costa de los ramos administrativos, y es ahí donde estamos teniendo que hacer esfuerzos de reconducción en el 17 y en donde habremos de proponer en diálogo y en cooperación con la Cámara de Diputados que se hagan los esfuerzos de reconducción en el 18 para que podamos lograr que encuentren en ese presupuesto aliento y certeza quienes han sido afectados por los sismos. Ciertamente, el entorno de crecimiento ha sido complicado. Decía Zoé Robledo en su participación que en los diferentes años permanentes en estas comparecencias se habla del contexto internacional. Y no podría ser de otra manera. México es de las economías más grandes del mundo, pero está inmerso en un contexto. Y es importante saber cuál es ese contexto para poder evaluar cuáles son las fuentes de crecimiento con las que contamos, cuáles los vientos a favor y cuáles los vientos en contra. Y ciertamente los vientos en contra han sido complicados, han sido complejos en lo externo y en lo interno. El año pasado, la producción manufacturera de los Estados Unidos creció 0.2%. 20 veces menos de lo que estaba creciendo apenas 2 años antes. En el 2016 tuvimos un mes, el de febrero, en donde el precio del petróleo fue de $19, poquito menos por barril. Apenas unos años antes vimos precios del petróleo de $133 por barril. Nuestra plataforma no hace mucho, hace 12 años, era de 0.3 billones de barriles de petróleo diario. Este año será la primera vez desde 1980 que esté por abajo de 2 millones. Todo eso le pega al crecimiento, le pega el sector energético y su desempeño, le pega el contexto de crecimiento global y afecta nuestro desempeño. Y ese contexto le pega por igual a diferentes economías. Y por eso podemos ver, como nos pide en este ejercicio de contraste el senador Sánchez, cuál hubiera sido el impacto para nuestra economía de ese mismo contexto, pero sin las reformas, porque podemos voltear a ver a otras economías en Latinoamérica, a otras economías en el mundo y ponderar
cómo este choque o estos choques que han sido similares les han pegado en su crecimiento y comparar cómo está la economía mexicana. Latinoamérica sin México creció el año pasado 0.1%. México creció en consecuencia 20 veces más que el promedio latinoamericano. Brasil y Rusia están sumergidos en recesiones importantes. A ambos les pega el precio del petróleo como nos pega a nosotros, por lo que podemos vernos en el espejo de otras economías emergentes, de economías que tienen perfiles de ingresos similares al nuestro, de economías que como las nuestras son economías emergentes, y en ese espejo contrastar cómo estaría hoy México si no se hubieran hecho las reformas. Y la respuesta es que si México hoy está creciendo es porque cambió, es porque encontró en las reformas nuevas fuentes de crecimiento, porque abrió a mayor participación sectores que previamente estaban cerrados. Sin la reforma no habríamos tenido el aliento que hoy tenemos de haber abierto a participación sectores que son estratégicos y que nos dan mayor competitividad. Y el espejo en el que nos vemos, el espejo en el que nos estaríamos viendo, es un espejo que tendría como signo característico mayor pobreza, mayor desempleo y menor crecimiento, que es lo que estamos viendo en economías emergentes como la nuestra, que no tuvieron capacidad de generar consensos y de darse a sí mismo la oportunidad de abrirse, de flexibilizarse, de modernizar sus economías como lo hemos venido haciendo nosotros. Así se hubiera visto México si no hubiera habido generosidad, consenso y liderazgo para cambiar. Muchas gracias, senador Sánchez. Muchas gracias.